Vamos caminando al encuentro, Señor. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Alabemos a Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor y único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, como el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arrancará. Y el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece
en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como el sarmiento. Si se seca, luego se recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederá. La gloria de mi Padre consiste que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Sentados por un momentito, por favor. Hermanos y hermanas en Cristo, a nuestro Señor Jesucristo le gustaba mucho usar imágenes, anécdotas de la agricultura, del campo, porque mucha de la gente trabajaba en esas áreas y estaban pues muy enterados de estas maneras de hablar y de escribir las lecciones que él tenía, los temas que él tenía. Y hoy nos dice que él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Y nos dice que aparte de él no podemos tener vida. Y hoy nos habla Cristo de la unidad que él desea de todos nosotros, que estemos siempre unidos a Dios y que unidos a él demos el fruto que Dios quiere para Dios, para el mundo, para nosotros. Y entonces nos habla hoy de estar asociados a él en cada momento de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, este año ha sido muy difícil para todos y también tuvimos un mes muy difícil. Ustedes recuerdan en febrero, el día 15 de febrero, cuando nos vino aquel norte tan frío y se congelaron las líneas de agua, no tuvimos electricidad, alguna gente no tenía por días electricidad o agua, o lo tenía en un momento y luego no lo tenía, etc. Y era pues muy difícil para mucha gente que tuvo que experimentar esas cosas. Y luego después de eso, pues vimos como la naturaleza cayó, como muchas de las flores, las plantas, pues se nos helaron y estaba todo pues muy triste, ¿verdad? Ver en toda la ciudad, en el estado, cómo las palmas estaban caídas, cómo ya las plantas parecía que ya estaban muertas. Y pues después de unas semanas, pues mucha gente empezó a cortar y sacar estas plantas para poner nuevas. Yo recuerdo que fui a una de las tiendas para ver si habían algunas plantas y había muy pocas, porque todo el mundo andaba buscando algo para reemplazar lo que se les había perdido. Yo veo que esa experiencia de las hojas caídas, las ramas perdidas, las plantas que no tienen vida, nos describe lo que Cristo hoy nos habla, que si no estamos unidos a Él, que también eso sucede en nuestras vidas. Poco a poco, espiritualmente, pues no tenemos vida, porque Cristo es nuestra fuerza, Él es nuestra energía, y aparte de Él, pues no tenemos esa vida espiritual que todos necesitamos. Para nosotros, esa vida espiritual, muchas veces sucede que cuando se pierde, es algo que es lento. Muchas veces no sucede instantáneamente. Por ejemplo, a lo mejor una persona estaba muy acostumbrado a ir a misa y luego un domingo, pues no, hoy no voy a ir porque vienen esas familias de afuera y luego, pues ese domingo no voy a ir porque tengo que hacer esto en la casa, o ese domingo no voy a ir porque tengo un asunto que atender con unas personas de trabajo, y luego poco a poco se va distanciando hasta que por fin ya no siente ese calor por la misa, ya no siente ese calor por la iglesia. Lo mismo sucede cuando
no rezamos. A veces quizás una persona dice, bueno, siempre estamos acostumbrados a rezar juntos, mi esposa y yo, mi esposo y yo, pero un día, no, es que hay este programa que quiero ver en televisión, o no, es que está jugando los Dallas Cowboys y lo quiero ver y ya, ay, y poco a poco se va distanciando hasta que por fin ya perdimos aquella conexión. Entonces, así como nos sucedió en esa semana en febrero, donde la naturaleza vimos que pues fue muy afectada por el norte frío, también puede suceder eso en nosotros, espiritualmente. Y entonces, ¿cómo podemos estar más conectados a Dios? ¿Cómo podemos nosotros estar más unidos a Dios? Quisiera hoy compartir con ustedes 3 maneras de estar nosotros unidos a Dios y cómo podemos unirnos más a Dios. En la primera lectura de hoy vemos que Pablo había experimentado la presencia de Cristo. Pablo, como sabemos, Saulo era un perseguidor de cristianos. A él no le gustaba que la gente hablara de Cristo y buscaba hacerles daño, buscaba perseguirlos, buscaba llevarlos a la cárcel. Y estaba en camino a Damasco para ir a perseguir más cristianos, cuando Dios lo detuvo en el camino y vio una luz y oyó una voz y la voz le dijo a Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo tuvo esa experiencia con Dios, con Cristo, que cambió su vida y llegó a ser de perseguidor al gran apóstol de Cristo resucitado. Y entonces Pablo tuvo una experiencia que podemos decir fuera de la iglesia, porque Pablo no era de los apóstoles, los primeros fundadores de la iglesia que Cristo escogió. Entonces, los apóstoles eran el núcleo de la iglesia y ellos fueron centrados en Jerusalén. Pero Pablo, pues, él no tuvo esa experiencia con los apóstoles. Él no fue llamado como los apóstoles. Él no fue formado por esos 3 años por Cristo como los apóstoles. Entonces, Pablo, teniendo una experiencia profunda de Dios que cambió su vida, en la primera lectura de hoy vemos que regresa a Jerusalén, regresa con los apóstoles, regresa con la iglesia. Y vemos esa unidad con la iglesia, que Pablo viene a la iglesia donde su fe es confirmada, donde su fe es apoyada, donde su fe es testimonio para los demás. Entonces vemos la conexión con la iglesia. Estar unidos a Cristo es siempre estar unidos a la iglesia. Y cuando nosotros tenemos una experiencia de Dios, siempre nos lleva a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos los sacramentos que Cristo ha instituido. Cristo en la Santa Misa se presenta en la Eucaristía, que es su presencia real. Y Cristo dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, una de las maneras en donde nos unimos más a Dios es siempre en la iglesia, siempre en su comunidad que Él estableció. Recordemos en el Evangelio, cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y entonces Cristo funda la iglesia. Y nosotros, pues, queremos apoyar y estar asociados con lo que Cristo nos ha concedido, con lo que Él nos ha brindado. Entonces, una manera de estar conectados con Cristo es siempre en la iglesia, en su cuerpo. Segundo, otra manera de estar unidos a Cristo es, pues, en la oración. La oración para nosotros es lo más fundamental en nuestra vida cristiana, porque es nuestro diálogo con Dios. Y tenemos 2 maneras de rezar la oración comunitaria, cuando unimos en la misa, o cuando alguien reza con otros, o cuando van a un rosario. Esas son, pues, maneras comunitarias de rezar. Pero también tenemos la oración personal.
nosotros a solas con Dios, donde nosotros tomamos ese tiempo en silencio para estar en la presencia de Dios en nuestros hogares, en un momento de silencio, en un momento tranquilo. Y son las dos columnas de nuestra espiritualidad, la oración comunitaria y la oración personal. Y las dos las necesitamos, y las dos van conjuntas. La oración comunitaria nos lleva a rezar personalmente, y la oración personal nos lleva a rezar comunitariamente. Y entonces, si no tenemos pues ese diálogo con Dios, entonces ¿qué tipo de amistad podemos tener? Si no tenemos esa comunicación con Dios, pues ¿qué tan fuerte va a ser nuestra amistad con el Señor? Entonces diariamente debemos de dar un tiempo a Dios en la oración. Y tercero y finalmente, otra manera que podemos estar asociados con Dios, unidos a Dios, conectados con Dios, es haciendo las obras que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? El Evangelio nos dice que Cristo pasó esta tierra haciendo el bien. Cristo hizo las obras de caridad. Cristo fue y atendió las necesidades de otros. Y cuando nosotros seguimos esas obras de Cristo, estamos conectados a Él, estamos conectados a su misión, y Cristo se hace presente. Recordar que Cristo nos dice que cuando hacemos alguna obra buena, alguna obra de caridad por alguno de sus hijos más menores, que la estamos haciendo a Él. Entonces, estamos conectados con Dios cuando hacemos obras de caridad, cuando hacemos obras de justicia, cuando hacemos obras del bien. Estamos nosotros conectados a Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, las lecturas de este día nos recuerdan que como un pueblo cristiano somos un pueblo de esperanza, que si nos unimos a Dios vamos a producir pues muchos frutos buenos que Dios quiere para nosotros, porque no cabe duda que Dios quiere frutos buenos para todos nosotros. Nadie es excluido de lo bueno que Dios quiere para nosotros. Y a veces decimos pues, ay, me he aislado de la iglesia, ay, he dejado de rezar mis oraciones, o ay, yo sé que pues me he dejado de llevar por mi egoísmo y pues no pienso en los demás. Pero la lectura de hoy nos recuerda que hay en Dios siempre esperanza. Por ejemplo, hablando de ese helada que tuvimos en febrero, yo quedé muy fascinado cuando pensé que muchas de las plantas que teníamos ahí en el patio de la casa de los sacerdotes, yo pensaba, pues ya se murieron, ya no van a crecer, las macetas ya estaban vacías, habíamos sacado las plantas, pero para mi fascinación, ahí estaban todavía las raíces. Y poco a poco empezaba a salir un sarmiento, una hojita, y dije, wow, yo nunca pensé que iban a brotar otra vez. Y así puede pasar en nuestra vida espiritual. Tan seca que a veces puede estar, tan ausente que a veces puede estar, tan oscura que a veces puede estar nuestra vida espiritual. Las raíces de las gracias de Dios, ahí están en nuestra vida. Y si las entendemos un poco, y con la gracia de Dios, pues puede brotar una vez más a dar la vida que Dios quiere. Y hoy Cristo nos recuerda que con Él pues producimos mucho fruto, pero sin Él pues no podemos producir. Pidamos a Dios que nos ayude a siempre estar unidos muy cercamente a Él. Nos ponemos de pie y juntos profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre,
porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por la salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo Se encargó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en una iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que han dado el bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección del mundo futuro. Amén. Cualquier cosa que pidamos, Dios nos escuchará. Por eso, oremos con fervor. Por todos los que predican la buena nueva y todos los que comparten su tiempo, talento y tesoro con los demás, roguemos al Señor. Vamos, Señor. Por los líderes prudentes en todas las naciones del mundo y por la gente cuidadosa que protege los recursos de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los corazones más conscientes del tráfico humano y por su lucha para erradicarlo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los estudiantes que están a punto de graduarse y por sus padres y profesores que los han guiado y apoyado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta comunidad reunida en la verdad y con un compromiso renovado por la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Elevamos nuestras oraciones de nuestros corazones, pidiendo la intercesión de María Santísima, San José, San Martín de Porres y Santa Teresita. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y rezamos por todos los enfermos, por todos los que sufren, para que puedan experimentar la presencia, el amor, el calor y la sanación de nuestro Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Rezamos por todos los niños de la parroquia que van a recibir la comunión este año y los jóvenes y adultos que van a recibir la confirmación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las oraciones que nuestras amistades nos han encomendado, por sus necesidades y sus peticiones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios que todo conoces, nosotros somos el fruto de la vid de tu Hijo. No corte nuestras ramas, sino escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor, por el ofratorio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito tú, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no los Bendito sea, Señor Dios, en el universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre.
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él sea para nosotros bebida de salvación. Orar, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de ese sacrificio nos decide participar de su misma y gloriosa vida divina. De igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Yes. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de nuestro Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pueden sentarse. Hermanos y hermanas, tenemos unos cuantos anuncios esta mañana. Y primeramente, más importancia, con gran tristeza les aviso que el padre Elías Sánchez ha sido llamado a su diócesis en Venezuela. Entonces ya no está con nosotros padre Elías. Y como él estaba prestado a nuestra diócesis, no pertenecía aquí desde Laredo, su obispo lo podía llamar a cualquier momento. Entonces padre Elías ya no se encuentra con nosotros y pide oración de todos nosotros porque ahora regresa a un país que es muy diferente cuando él lo dejó. Con todas las dificultades que se han visto en Venezuela, pues regresa a su país y pide sus oraciones. Y damos gracias a Dios por los 3 años que estuvo aquí en San Martín con nosotros. Es un gran sacerdote y un gran predicador, como todos sabemos. Y le damos gracias a Dios que por lo menos lo concedió que estuviera aquí con nosotros este tiempo. Pedimos sus oraciones por padre Elías. Y mientras tanto, el señor obispo Tamayo nos ha dado un nuevo vicario parroquial, otro sacerdote para San Martín de Porres. Y quisiera en este momento presentar al padre Pedro Mercado, que está aquí con nosotros. Aquí es el padre Pedro, vamos a darle una bienvenida. Padre Pedro está ordenado 3 años, todavía es sacerdote joven. Él también es de aquí, del sur de Texas, de Brownsville, y estuvo antemano en la parroquia de San Patricio. Ahora, después de 3 años en San Patricio, ahora está aquí con nosotros, y él es bilingüe, va a estar celebrando las misas en inglés y en español aquí con nosotros, y esperamos que pueda tener una buena experiencia aquí con nosotros, así como la tuvo Padre Elías. Bienvenido una vez más, Padre Pedro, y que estés en casa. También el mes de mayo es el mes de la Virgen, el mes del Rosario, y el Papa Francisco ha pedido a los católicos en todo el mundo que recemos específicamente en mayo por el fin de la pandemia. Aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, los números han bajado y ojalá que así siga, pero vemos en otros países no es así. Y entonces el Papa pide a los católicos que en el mes de mayo recemos juntos el Rosario. El Papa ha pedido a los santuarios marianos como Guadalupe en México, como Fátima en Portugal, como Lourdes en Francia, Knock en Irlanda. Pide a los santuarios marianos y son 30, que cada día recen el Rosario por esta intención. Y el Papa y el Rosario se está ofreciendo en los programas católicos, en las emisoras católicas, canales católicos, a las 11 de la mañana, tiempo de Texas. O si no pueden acompañar a las 11, pues en su tiempo apropiado podemos rezar juntos para el fin de la pandemia. Y también había otro anuncio, pero ya se me olvidó. Pero que pasen todos un bonito domingo.